¿Quién murió primero, Adán o Eva? A primera vista, esta pregunta podría parecer sencilla, pero la respuesta tiene el potencial de cambiar por completo lo que crees saber sobre la Biblia. ¿Fue Adán, el primer hombre formado del polvo de la tierra, o Eva, conocida como la madre de todos los vivientes? La verdad es que las Escrituras nos dejan con un enigma que ha desconcertado a teólogos, historiadores y estudiosos durante siglos. Hoy nos sumergiremos profundamente en este misterio antiguo, desentrañando secretos ocultos en las páginas de la Biblia, explorando tradiciones judías ancestrales y textos perdidos, e incluso analizando descubrimientos arqueológicos que podrían arrojar luz sobre este tema. Pero aquí está el giro: la cuestión no es solo quién murió primero, sino por qué la Biblia parece centrarse más en uno mientras guarda silencio sobre el otro. ¿Podría haber un significado profético más profundo detrás de este silencio? ¿Qué nos revela este misterio sobre la caída de la humanidad y el plan de Dios para la redención? Te sorprenderá descubrir cómo esta historia se conecta con una de las promesas más grandes de las Escrituras: la llegada de un Salvador a través de la descendencia de la mujer. Quédate con nosotros, porque la respuesta a esta pregunta es mucho más profunda de lo que te imaginas. Te prometemos que al final de este video verás la historia de Adán y Eva bajo una nueva perspectiva. Pero antes de comenzar, necesitamos tu ayuda. Si disfrutas investigando misterios bíblicos y descubriendo verdades ocultas, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestro contenido más reciente. Además, queremos saber tu opinión. ¿Quién crees que murió primero, Adán o Eva? Déjanos tus ideas en los comentarios y no olvides compartir este video con otros que aman explorar los significados más profundos de las Escrituras. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando estos mensajes tan poderosos al mundo. Ahora sí, vamos al inicio de todo. Para entender quién murió primero, debemos viajar al principio de los tiempos, al libro del Génesis. La Biblia describe cómo Dios creó los cielos y la tierra, formando al primer hombre, Adán, del polvo del suelo. Génesis 27. Este detalle es crucial, ya que conecta a Adán directamente con la tierra. De hecho, la palabra hebrea para hombre Adam está estrechamente relacionada con el término para tierra Adama, destacando su vínculo único con la creación. Dios sopló en las fosas nasales de Adán el aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Este acto simboliza la chispa divina que diferencia a la humanidad del resto de la creación. En este paraíso, Adán no estuvo solo por mucho tiempo. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y decidió crear una ayuda idónea para él. Entonces, tras hacer que Adán cayera en un profundo sueño, Dios tomó una de sus costillas y formó a Eva, la primera mujer. Génesis 22.122. A diferencia de Adán, quien fue formado del suelo, Eva fue creada de una parte viva de su compañero, simbolizando una conexión aún más íntima y especial entre ellos. ¿Qué revelan estos detalles sobre sus vidas, sus muertes y el propósito detrás de su creación? Sigue con nosotros mientras desentrañamos estas verdades sorprendentes. Formada de la propia carne y hueso de Adán, Eva simbolizaba un vínculo único entre ambos como compañeros inseparables. Juntos vivieron en perfecta armonía, no solo entre ellos, sino también con Dios, quien caminaba con ellos en el jardín del Edén. Dios les otorgó dominio sobre el jardín, dándoles solo una instrucción específica: podían comer de todos los árboles excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 21.617. Este mandamiento no era solo una regla, era una prueba de su obediencia y confianza en la sabiduría divina, un símbolo de su libertad, pero también de los límites que ésta traía consigo. Sin embargo, este estado perfecto de inocencia no duró. Un día, apareció una astuta serpiente que representaba a Satanás disfrazado. La Biblia describe a la serpiente como el más sagaz de todos los animales salvajes que Dios había creado. Génesis 31. La serpiente se acercó a Eva y comenzó a cuestionar el mandato de Dios, sembrando dudas. ¿De veras Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Eva respondió, aclarando que podían comer de todos los árboles excepto de uno, porque de lo contrario morirían. Génesis 323. Pero la serpiente fue persuasiva y le aseguró: no morirán. Dios sabe que, cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 345. En este momento, se sembraron las primeras semillas de la duda y el engaño en la historia humana. Eva,
Tentada por la promesa de obtener sabiduría y el deseo de ser como Dios, tomó el fruto prohibido y lo comió. Este fue un instante decisivo, no solo para Eva, sino para toda la humanidad. Luego, Eva ofreció el fruto a Adán, quien lo aceptó y lo comió sin cuestionar. Las consecuencias de sus acciones marcaron el inicio de un relato mucho más amplio, una historia de pecado, redención y esperanza de restauración. Pero esto nos lleva de nuevo a la pregunta crucial: ¿quién murió primero, Adán o Eva? Mientras avanzamos, profundizaremos en los textos bíblicos, examinaremos pistas históricas y arqueológicas, y revelaremos lo que los estudiosos han logrado descifrar. La respuesta podría sorprenderte. Después de que Adán y Eva desobedecieran a Dios, el ambiente en el jardín del Edén cambió radicalmente. La Biblia describe a Dios caminando por el jardín al fresco del día, llamando a Adán y Eva: ¿dónde estás? Génesis 39. Esta pregunta no era porque Dios desconociera su ubicación, más bien, era un momento de confrontación, obligándolos a enfrentar su culpa y vergüenza por primera vez. Es interesante notar el orden de esta confrontación. Dios llamó primero a Adán, a pesar de que fue Eva quien tomó el primer bocado del fruto prohibido. Esto es significativo, ya que Adán, como cabeza de la familia y primer ser humano creado, tenía una responsabilidad especial. Su papel era liderar y proteger, pero permaneció en silencio durante el engaño de la serpiente y decidió seguir las acciones de Eva. Cuando Dios le preguntó a Adán: ¿has comido del árbol del cual te ordené que no comieras?, el peso de su responsabilidad se hizo evidente. Este relato, aunque conocido, tiene capas profundas de significado que exploraremos más a fondo, desde sus implicaciones en la historia humana hasta las verdades espirituales que aún resuenan hoy. Cuando Dios preguntó a Adán: ¿acaso has comido del árbol del que te mandé no comer?, la respuesta de Adán fue deslindarse de la culpa. La mujer que pusiste aquí conmigo me dio del fruto, y yo lo comí. Génesis 31.112. A continuación, Dios se dirigió a Eva, quien también evitó asumir la responsabilidad, diciendo: la serpiente me engañó, y comí. Génesis 313. Este patrón de evadir culpas revela el estado quebrantado de su relación, tanto con Dios como entre ellos mismos. En lugar de admitir sus errores, ambos eligieron señalar a otro, una tendencia que ha resonado a lo largo de la historia humana. Finalmente, Dios confrontó a la serpiente, el verdadero instigador, quien no tenía excusa ni defensa. Este orden de confrontación, primero Adán, luego Eva y finalmente la serpiente, nos ofrece pistas sobre la estructura de los castigos que vendrían después. Veamos estos castigos más de cerca. Dios comenzó con la serpiente, maldiciéndola por encima de todos los animales. Génesis 31.415. Declaró que la serpiente se arrastraría sobre su vientre y comería polvo todos los días de su vida. Pero este castigo iba más allá de lo literal. En lo que se conoce como el protoevangelium o el primer evangelio, Dios profetizó una enemistad eterna entre la serpiente y la mujer, y entre sus descendientes él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Génesis 315. Este pasaje es una anticipación de la victoria final de Cristo sobre Satanás. Luego, Dios se dirigió a Eva, cuya sanción fue doble. Por un lado, aumentaría su dolor al dar a luz. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus partos, con dolor darás a luz a tus hijos. Génesis 316. Por otro lado, habría un cambio en su relación con su esposo: tu deseo será para tu esposo, y él se enseñoreará de ti. Este castigo no se limitaba al dolor físico, marcaba una transformación en la dinámica humana. La armonía que compartían fue sustituida por tensiones, deseos y una lucha constante por el dominio. El papel de Eva como madre sería una mezcla de inmensa alegría y profundo sufrimiento, como se evidencia más adelante en la historia de sus hijos, Caín y Abel. Finalmente, Dios se volvió hacia Adán, quien cargó con las consecuencias más pesadas de la caída de la humanidad. En Génesis 31.719, Dios dijo: por cuanto obedeciste a tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu culpa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Para Adán, el castigo no fue solo físico, afectó la misma tierra de la que había sido formado. La tierra, que antes era una fuente de vida abundante, ahora produciría espinas y cardos. Adán tendría que trabajar arduamente para sobrevivir, enfrentándose a una tierra maldita y poco generosa. Su conexión con la tierra, que antes era una bendición, se transformó en una carga.
Aunque tanto Adán como Eva enfrentaron duras consecuencias, el castigo de Adán estaba profundamente ligado al trabajo y al suelo, subrayando una conexión más profunda con la maldición física de la humanidad. Este relato no solo explica el origen del sufrimiento humano, sino que también prepara el escenario para la redención futura. La mortalidad humana quedó sellada con las palabras: con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra. Génesis 3:19. Este pasaje subraya el precio físico de la desobediencia de Adán. El versículo concluye con un recordatorio contundente: porque polvo eres y al polvo volverás. Este fue el primer anuncio explícito de la muerte, una profecía que se aplicaba tanto a Adán como a Eva, aunque el impacto inmediato podría haber sido más notable en Adán debido al agotamiento físico asociado a su trabajo arduo. Ambos recibieron castigos severos, pero el de Adán estuvo estrechamente relacionado con el ámbito físico, la tierra de la que fue formado y el trabajo necesario para sustentar la vida. Esto ha llevado a algunos estudiosos a especular que el estilo de vida difícil y las exigencias físicas podrían haber provocado una muerte más temprana para Adán en comparación con Eva. Pero, ¿es esta conclusión realmente cierta? Para resolverlo, debemos profundizar en el relato bíblico y examinar el contexto histórico y cultural que podría arrojar más luz sobre esta antigua interrogante. Cuando exploramos más a fondo las pistas bíblicas sobre las muertes de Adán y Eva, encontramos que, mientras la creación y la caída están detalladas en el libro de Génesis, el relato de sus muertes es mucho menos explícito. En Génesis 55 leemos una declaración simple pero reveladora: así que todos los días que Adán vivió fueron 930 años, y murió. Este versículo forma parte del registro genealógico conocido como Toledot, una sección del Génesis que traza la línea de descendencia desde Adán hasta Noé. Es interesante notar que la Biblia proporciona una edad precisa para Adán al momento de su muerte: 930 años. Pero, ¿y qué hay de Eva? A pesar de su papel crucial en los eventos iniciales de la humanidad, la Biblia guarda silencio sobre el momento o las circunstancias de su fallecimiento. Esta omisión ha desconcertado a estudiosos y teólogos durante siglos. ¿Por qué la Biblia, que detalla cuidadosamente las edades de muchos patriarcas y matriarcas, no menciona la muerte de la primera mujer? Algunas tradiciones judías tempranas y textos extrabíblicos, como el libro de los Jubileos y la vida de Adán y Eva, intentan llenar estos vacíos. Según el libro de los Jubileos, se dice que Eva murió poco después de Adán, dentro de unos pocos años de su fallecimiento. Sin embargo, estos escritos no forman parte del canon bíblico y son considerados apócrifos o pseudepígrafos, lo que significa que no son aceptados como divinamente inspirados por la mayoría de las tradiciones cristianas y judías. El libro de los Jubileos sugiere que Eva murió 6 años después de Adán, pero esta afirmación plantea más preguntas. Si Eva murió poco después de Adán, ¿por qué la Biblia no menciona este hecho? Una posible explicación radica en el enfoque de la narrativa bíblica. La genealogía en Génesis 5 pone énfasis en la línea de descendencia de Adán a través de su hijo Set, quien nació después del asesinato de Abel a manos de Caín. Génesis 425. Este enfoque en Set no solo apunta a la continuidad de la humanidad tras la tragedia del fratricidio, sino también a la promesa de redención futura. La omisión del fallecimiento de Eva podría reflejar la prioridad del texto en transmitir una línea de esperanza y redención, más que en detallar los eventos específicos de los primeros padres humanos. Esta genealogía tiene un propósito claro: trazar la línea del descendiente de la mujer que culmina en Noé y, más adelante, en Jesucristo. Al centrar el registro en los descendientes de Adán, la Biblia pudo haber omitido deliberadamente la muerte de Eva para mantener el enfoque narrativo en la línea masculina y el cumplimiento de la profecía mesiánica. Para entender esta omisión, debemos considerar el contexto histórico del antiguo Cercano Oriente. En las sociedades patriarcales de la época, los registros genealógicos solían priorizar las líneas masculinas. Las mujeres eran mencionadas rara vez, a menos que tuvieran un papel destacado en el nacimiento de un descendiente importante o en la continuidad de una línea específica. Eva, a pesar de ser llamada la madre de todos los vivientes, Génesis 320, pudo haber sido excluida del registro de fallecimientos porque los autores bíblicos dieron prioridad a la continuidad de la línea masculina, específicamente a través de Set, quien representa la línea piadosa que conduce al eventual advenimiento del Mesías. Aunque la Biblia no declara explícitamente cuándo murió Eva, su ausencia en el relato genealógico ha dado lugar a diversas teorías.
Algunos estudiosos sugieren que Eva pudo haber fallecido antes que Adán, quizás debido al impacto emocional y físico de las adversidades que enfrentó en su vida. El dolor de perder a su hijo Abel, las dificultades asociadas al parto y la carga de ser la primera en pecar podrían haber contribuido a una muerte temprana. Esta idea es especulativa, pero ofrece una posible explicación para el silencio bíblico. Otra teoría se basa en el carácter simbólico del papel de Eva en la narrativa bíblica. La vida y el legado de Eva están intrínsecamente ligados a la profecía de Génesis 3:15, donde Dios declara que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta profecía anticipa la llegada de un Salvador a través de su linaje. Al centrarse en la muerte de Adán, los autores bíblicos pudieron haber buscado simbolizar el cierre de un orden antiguo, el fin del primer hombre. La muerte de Eva, aunque inevitable, podría haberse dejado sin mencionar para dirigir la atención del lector hacia la esperanza de redención a través de su descendencia. También es importante considerar el papel de la tradición oral en la formación del texto bíblico. En el mundo antiguo, las historias se transmitían de generación en generación de manera oral mucho antes de ser escritas. El énfasis en la muerte de Adán podría reflejar la prioridad de estos narradores tempranos en el legado del patriarca, mientras que la muerte de Eva era asumida o considerada menos crítica para la narrativa general de la historia humana y la salvación. Entonces, ¿qué podemos concluir? La Biblia declara explícitamente que Adán vivió 930 años antes de morir, pero no especifica cuándo falleció Eva. Este silencio ha dejado espacio para la especulación, permitiendo que tradiciones judías tempranas y textos extrabíblicos intenten llenar los vacíos narrativos. Sin embargo, el enfoque de las Escrituras en Adán y su descendencia sugiere que la omisión de Eva está más relacionada con un propósito teológico: destacar la continuidad de la línea mesiánica y mantener el mensaje de esperanza en el centro de la narrativa. Textos extrabíblicos han tratado de ofrecer sus propias interpretaciones sobre este misterio. ¿Murió Eva antes o después de Adán? La respuesta sigue siendo incierta, pero el énfasis en la muerte de Adán podría reflejar un propósito teológico más profundo: subrayar el final del primer hombre y señalar la esperanza de un nuevo comienzo a través de la descendencia de la mujer. A continuación, exploraremos pistas históricas y arqueológicas que podrían arrojar más luz sobre esta antigua incógnita. ¿Podrían las prácticas de enterramiento cultural o las leyendas antiguas aportar alguna pista adicional sobre quién murió primero, Adán o Eva? Ahora cambiemos nuestro enfoque de los textos bíblicos hacia la historia y la arqueología para investigar posibles evidencias relacionadas con las muertes de Adán y Eva. Aunque no existen restos físicos que podamos identificar como suyos, ya que su existencia se ubica en un tiempo anterior al alcance de la arqueología, las antiguas tradiciones funerarias en la región conocida como Mesopotamia pueden ofrecer un contexto valioso. Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, es considerada por muchos académicos como el lugar donde podrían haber ocurrido los eventos descritos en el Génesis. En las culturas mesopotámicas, las prácticas funerarias estaban profundamente influenciadas por el estatus social, el género y las creencias religiosas. Los hombres solían recibir sepulturas más elaboradas, acompañadas de inscripciones detalladas y ricos ajuares funerarios. Estos ajuares incluían herramientas, armas y objetos personales, reflejo de sus roles como líderes, guerreros o cabezas de familia. Por otro lado, los enterramientos de mujeres eran en su mayoría más sencillos, con inscripciones menos frecuentes y ajuares más modestos. Esta diferencia refleja las normas culturales de la época, donde los hombres ocupaban posiciones de autoridad pública y familiar, mientras que las mujeres estaban más vinculadas al ámbito doméstico. ¿Pudo este sesgo cultural influir en el por qué la Biblia especifica la edad de la muerte de Adán pero permanece en silencio sobre el fallecimiento de Eva? Es una posibilidad. Los textos bíblicos, escritos en una sociedad patriarcal, podrían haber replicado estas tradiciones antiguas, centrando su atención en la genealogía y el liderazgo masculino. Adán, como primer hombre y padre de la humanidad, era visto como una figura de gran relevancia cuya edad y muerte debían ser registradas. Mientras tanto, aunque el papel de Eva fue crucial, su importancia pudo no haber sido destacada de igual forma, especialmente en los registros genealógicos que priorizan a los descendientes masculinos. Los arqueólogos han descubierto numerosas tablillas de arcilla e inscripciones de las culturas sumerias y acadias tempranas, las cuales están alineadas temporalmente con los relatos bíblicos. Estos registros antiguos a menudo incluyen listas de reyes, gobernantes y patriarcas, detallando sus reinados y edades,
de manera similar a las genealogías del Génesis. Curiosamente, estas listas rara vez mencionan a mujeres por nombre, a menos que ocuparan una posición excepcional, como reinas o sacerdotisas. Esta tendencia cultural podría explicar por qué la Biblia sigue un patrón similar, enfocándose en la edad y linaje de Adán mientras omite detalles específicos sobre la muerte de Eva. Uno de los hallazgos más significativos de la arqueología mesopotámica es el cementerio real de Ur, que data aproximadamente del 2600 AC. Las fastuosas tumbas encontradas allí, incluida la de la reina Puabi, revelan marcadas diferencias en las prácticas funerarias entre hombres y mujeres de alto estatus. Los hombres solían ser enterrados con armas, lo que subraya sus roles como protectores y figuras de poder. Por el contrario, las tumbas femeninas, aunque a veces también lujosas, priorizaban joyas y objetos relacionados con la domesticidad y la feminidad. A medida que exploramos más profundamente estas tradiciones culturales y arqueológicas, es evidente que las diferencias en cómo se representaban hombres y mujeres en las culturas antiguas pueden haber influido tanto en los relatos bíblicos como en las interpretaciones posteriores. Estas pistas no solo iluminan los posibles contextos históricos detrás de los textos sagrados, sino que también abren preguntas sobre cómo las creencias culturales moldearon las narrativas que conocemos hoy. Mantente con nosotros mientras seguimos desentrañando este enigma histórico y teológico. ¿Qué otras pistas podrían ofrecernos las antiguas leyendas o las prácticas funerarias sobre el misterio de quién murió primero, Adán o Eva? En las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, como los sumerios, los entierros solían reflejar las diferencias de género profundamente arraigadas en la sociedad. Por ejemplo, mientras que las tumbas de los hombres, especialmente las de aquellos que ocupaban posiciones de poder, como los guerreros y líderes, eran acompañadas por armas, herramientas y otros objetos que simbolizaban su rol en la comunidad, las de las mujeres, incluso las de reinas, contenían objetos más domésticos, como joyas y utensilios de belleza. Estos hallazgos nos permiten vislumbrar cómo las sociedades antiguas, incluidas las que escribieron los relatos bíblicos, marcaban diferencias claras entre los géneros en la vida y en la muerte. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones mesopotámicas, tenían creencias complejas sobre la vida después de la muerte. Ellos creían que el alma viajaba al casa del polvo, un inframundo sombrío y oscuro. Para asegurar un viaje seguro, los muertos eran enterrados con ofrendas y objetos personales. Sin embargo, la importancia del entierro solía estar vinculada al rol social que desempeñaba el individuo en vida. Los hombres, como cabeza de familia y líderes de la comunidad, recibían funerales más elaborados, mientras que el rol de las mujeres, centrado en la maternidad y las responsabilidades domésticas, no se reflejaba con el mismo nivel de prominencia en sus entierros. Esta perspectiva cultural probablemente influyó en cómo los escritores bíblicos eligieron registrar la muerte de los personajes. En la narrativa bíblica, la muerte de Adán se presenta como un evento histórico de gran trascendencia, marcando el fin de la vida del primer hombre. En contraste, la muerte de Eva, aunque igualmente significativa, se menciona de manera menos detallada. Esto refleja quizás no solo una omisión, sino una reflexión de las normas patriarcales prevalentes de la época, donde el enfoque estaba en la línea masculina de descendencia. Al centrarse en Adán y su linaje, la Biblia parece seguir la tradición cultural de dar más peso a las figuras masculinas como los transmisores del linaje y la historia. La falta de detalles sobre la muerte de Eva en las Escrituras no debería ser vista como un simple descuido. Más bien, podría reflejar las normas patriarcales y las costumbres funerarias del momento. El énfasis en la muerte de Adán y su descendencia se alinea con el enfoque histórico en los hombres como los portadores de la línea familiar. Esto plantea una interrogante interesante. ¿Significa esto que Eva murió antes que Adán, o fue simplemente que su fallecimiento no fue registrado con la misma importancia? Para profundizar en esta cuestión, también debemos considerar perspectivas teológicas y proféticas que podrían arrojar luz sobre este misterio antiguo. Desde una perspectiva teológica, el silencio bíblico sobre la muerte de Eva puede tener un significado más profundo. En 1 Corintios 1522, el apóstol Pablo declara: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Aquí, Adán se presenta como la figura representativa de la caída de la humanidad, cuyas acciones trajeron la muerte al mundo, un concepto estrechamente relacionado con el pecado original. Al enfocarse en la muerte de Adán, la Biblia subraya el ingreso del pecado y la mortalidad a través de un solo hombre, destacando su papel crucial en la caída de la humanidad.
En la teología cristiana, Adán es conocido como el primer Adán, el prototipo de la humanidad caída. Su vida y muerte simbolizan la quebrantada relación entre la humanidad y Dios, que surgió por la desobediencia. Este es el motivo por el cual la Biblia menciona explícitamente la edad de la muerte de Adán en Génesis 55. Vivió Adán 930 años, y murió. Esta cifra no es solo una referencia cronológica, sino también un recordatorio de las consecuencias inevitables del pecado, la muerte. Sin embargo, la muerte de Eva no se menciona con igual claridad. ¿Por qué se omite este detalle tan relevante? Para entenderlo, es necesario regresar al primer evangelio, conocido como el protoevangelio, que se encuentra en Génesis 3:15. Allí, Dios promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, lo que apunta al futuro Mesías que vencería el mal y traería restauración. Esta promesa se centra en el papel de Eva, aunque de una manera simbólica, lo que tal vez explique la falta de mención de su muerte. Además, es interesante notar que las tradiciones orales de la época, que preceden la escritura, podrían haber influido en cómo se transmitían estos relatos. En muchas culturas antiguas, los relatos sobre figuras clave como Adán y Eva se contaban de generación en generación antes de ser registrados formalmente. Esto refuerza la idea de que el enfoque en Adán podría haber sido simplemente un reflejo de las prioridades de los narradores de la época, quienes ponían el énfasis en el linaje masculino. De manera interesante, estudios arqueológicos sobre antiguas costumbres funerarias nos brindan pistas valiosas sobre cómo las antiguas sociedades, como los sumerios, percibían la vida después de la muerte y el significado de los entierros. A través de los hallazgos en lugares como el cementerio real de Ur, se observa cómo las diferencias de género influían en los rituales de muerte. Las tumbas de los hombres, especialmente las de los guerreros y reyes, se llenaban de objetos que reflejaban su rol en la sociedad, mientras que las mujeres, aunque importantes, tenían tumbas con ofrendas más simples. Esto puede ayudar a entender por qué la Biblia otorga un protagonismo tan marcado a la muerte de Adán. En resumen, la muerte de Adán se presenta con más detalles porque resalta su rol en la caída de la humanidad y la entrada del pecado, mientras que la omisión de la muerte de Eva refleja las normas patriarcales de la época. Sin embargo, esto no resta importancia al papel esencial que Eva jugó en la historia de la humanidad. Tal vez, su muerte no fue registrada porque su figura no era el foco del linaje en la tradición bíblica. Lo importante es que, más allá de su muerte, el relato de Eva continúa siendo fundamental para la redención prometida, una redención que se inicia con la mujer, pero se cumple a través de la descendencia de Adán. Si estás buscando una manera de acercarte más a Dios, este canal es para ti. Aquí encontrarás videos llenos de sabiduría, inspiración y fe que te ayudarán a fortalecer tu espiritualidad y a caminar más cerca de la presencia divina. Cada contenido está pensado para brindarte luz, esperanza y un entendimiento más profundo de los principios que guían nuestra vida en Cristo. No pierdas la oportunidad de crecer en tu fe con nosotros. Sigue este canal y empieza hoy mismo tu viaje espiritual hacia Dios.